Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es evidente que grabar este programa viernes en la mañana, a pocas horas de iniciarse la votación en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana, el domingo 6 del presente mes de octubre, constituye un riesgo, más bien una aventura, si uno se dispusiera a predecir resultados. Es penoso, desde luego, tener que hacer esa confesión al comenzar el programa, porque para nadie en el país es un secreto que el apoyo que Leonel Fernández está recibiendo de la población es casi plebiscitario. Por donde quiera que se va, con la gente más humilde, por donde quiera que se trate, Leonel Fernández se advierte que ha pasado a ser una especie de ícono del ímpetu y de las esperanzas del pueblo. Pero el poder, el gobierno, asumió una posición realmente penosa. Sabemos que salió de la manga, casi por arte de magia, un candidato. Sabemos toda la incertidumbre que se siguió regando después del fracaso del intento de modificar la Constitución y cómo, según he explicado, los retorcimientos de las maniobras en esta fase de los últimos 30 días han causado el asombro y la repugnancia de la población. ¿Por qué? Porque se ha hecho una inversión obscena, indecente, de recursos. Vi una cifra ahí de 2.750 millones de pesos. En un país donde sabemos todos cómo anda el servicio hospitalario, la precariedad de medicamentos, de insumos para poder trabajar en la salud. Un país con tantas falencias, que se puede hacer un dispendio, una inversión del orden de cerca de 3.000 millones de pesos para tratar de fabricar algo poco menos que imposible, un candidato que por demás carece de las condiciones mínimas para poder ser llevado a tal nivel. No tiene discurso, no tiene experiencia política, bueno, un desastre. Ayer, jueves, se produjo un acto que a mí me suscitó cierta desazón, como si estuviera sintiendo vergüenza. A mí porque fui quizás el que más esfuerzos hizo por la unidad del partido de Juan Bosch. Porque pasé meses y años, del año 12, el propio 12, mi punto de arranque, la carta aquella común a los dos líderes definidos de ese partido, Leonel Fernández y Danilo Medina. Y después, incesantemente, en programas, 3 cartas más, bueno. Pero fui desdeñado por el poder. Hay que ser justo. Leonel Fernández ha resultado, como siempre, tolerante, caballeroso,
decente, pero desde el poder se le abrió una guerra feroz, como si se tratara del enemigo público número uno del país. Ayer decía, qué espectáculo, Danilo Medina, qué espectáculo. Y me apenó su rostro hostil, que no podía contener cierto resumo de odio cuando hablaba de su votación, casi como una proeza. Tuvo un mérito el evento, sí, porque salió de su silencio. Y se decía, es él que está detrás, es él que ha impulsado esas cosas, pero siempre uno le daba el beneficio de la duda. Bueno, son los grupos, y los presidentes muchas veces son rodeados por los grupos, y los grupos, y los grupos, uno tratando de reducir el reproche. Pero con el acto de ayer, una confesión absoluta, rotunda. El enemigo, Leonel Fernández, a derrotar, incluso fundándose el propio presidente sobre argumentos que el primero que sabe que son falsos es él. Porque cuando él no publicó ni autorizó que se publicaran las encuestas para la cuestión de la competencia de los 6 precandidatos aquellos, sabía por qué lo hacía. Los resultados eran monstruosos. 25, 30, 35, hasta 40 puntos de diferencia. Pero quiso vender el presidente el milagro, cómo fue subiendo ese candidato y hablaba cuando los demás le dieron apoyo. Bueno, pero bueno. Y no vimos cómo terminó eso, a rabazos. Y el apoyo más significativo que se dio fue el más expreso de la esposa de Reinaldo Pared Pérez. Amarante Pared hizo un silencio, un buzo, que esta es la hora que yo no lo vuelvo a sentir en la prensa. Pero el presidente comenzó a usar ese argumento para que ese candidato prodigioso, elocuente, ¿no? Carismático, fascinante, había subido y que tiene 6 puntos por encima de Leonel Fernández. Por Dios. ¿Qué me pasó? Sentí como vergüenza de que en ese partido se estuvieran produciendo esos espectáculos. No, Dios mío, y me concierne. Lo he explicado muchas veces, me concierne de muchas maneras. Fui su aliado largo tiempo, fui su candidato a senador en el 94, cuando vivía el prócer, que era candidato a la presidencia, Juan Bosch. Un desastre, un desastre. Ahora bien, ¿qué piensa la respuesta que tiene su tesis? Se vino haciendo un esfuerzo tratando de fabular y fabricar un crecimiento. Una serie de siglas, supuestas encuestadoras, no registradas, comenzaron a dar. Bueno, y llegó un momento en que hubo una que lo puso parejo. Yo siempre les decía a los amigos con quienes comparto, esa es parte de una situación peor. Parece que el esfuerzo de retorcer las elecciones por la vía de informática, parece que la posibilidad de que se produzcan daños del proceso, de los programas, y que pueda ser hackeada, intervenida, de algún modo programada en forma maliciosa, está en camino. Y eso de tratar de igualar, es llevar la impresión de que si son pocos los puntos que le lleva, bueno, lo dijimos, venía subiendo. Un candidato que en lugar de ir subiendo, lo que hizo fue ausentarse de los medios de comunicación. Porque desgraciadamente
Él no tiene las aptitudes ni la capacidad para ser candidato. Y fueron tantos los errores en tan corto tiempo que lo alejaron. Y algunos de sus compañeros del gabinete, porque el gabinete está en campaña, que fue en gran modo gabinete de Leonel Fernández, para aumentar la vergüenza. Salían a hacer los programas en nombre de él. Dios santo. Eso es un mal signo, le dije a mis amigos. Prepárense que pueden venir trastornos en el orden tecnológico. La Junta, inexplicablemente, se cerró a banda para evitar y rechazar el cotejo entre el equipo donde se hace la votación automática y el papel depositado en urna, que el propio reglamento de la Junta habla de contar esos votos. Primero bajó a un 10%, después subió a un 20%, bueno, supuestamente aleatorio, todo muy ensombrecido. Da pena. Dijimos, como tesis, hay grupos de poder y ahora después de la participación del presidente se me acentúa el convencimiento que en el fondo no quieren que las primarias funcionen, que de algún modo colapsen. Porque la reforma constitucional posible que pueda aparecer es en ocasión de una crisis que surgiera del fracaso de las primarias, para reunificar en mayo y, claro, habilitar al presidente. Óigame, en el momento que este programa está saliendo, excepto en su versión anticipada de sábado, se está produciendo la votación. Los creyentes, los cristianos, no perdemos nunca la fe y pedimos a nuestro Señor que ampare a su pueblo. Que Dios nos ampare. Confieso mi pesar de que esas cosas se hayan podido producir en nuestro país, con todos los daños que eso implica. Por eso escribimos en la pregunta de esta semana, 6 de octubre, en el blog, la pregunta, su enigmática misión. Es un día que puede ser de gloria, democrática, si todo ocurre pacíficamente. Que Dios quiera que así sea. O un día de infamia. Acerca de sus características es imposible anticipar definiciones. Ese es un salto al vacío, delicadísimo, sería un salto al vacío. Y ya me han oído ustedes formulando hipótesis de riesgo y de daño, como aquel abril del 84, que no voy a hablar del 65, que ya son palabras mayores, pero el poder ha puesto de manifiesto el odio y una innegable mala fe. No ha sido elegante, no ha tenido grandeza. El presidente está terminando en una forma realmente penosa. Este es mi Gonzalo, la sangre nueva. Él mismo se está excluyendo porque si él es la sangre nueva, entonces yo no puedo volver, porque por la misma razón que no debe venir Leonel, que somos, creo que el presidente Medina le lleva unos años. Un disparate, una cosa realmente
repugnante. Pero yo no quiero insistir en el tema porque está produciéndose el evento. Y ahí me detengo. Me puse a pensar en otros peligros nuestros. En estos días revisé este documento, que lo he leído otras veces, pero hoy siento la necesidad de hacerlo otra vez. Este es el informe de Inside Crime, República Dominicana y Venezuela, tráfico de cocaína por el Caribe, el 24 de mayo del 2018. Atiendan las fechas. No lo voy a leer completo, claro está, sino algunos párrafos relevantes. Porque creo que en medio de esta incertidumbre y de este desconcierto y de esta fealdad del momento en que la democracia cruje y está sobrecogido el ánimo público pensando que vendrá después de mi voto, yo me dediqué a leerlo a fondo. Y por eso voy a leer algunos párrafos. A los narcotraficantes no les resulta fácil exportar drogas desde Venezuela. El título es República Dominicana y Venezuela, tráfico de cocaína por el Caribe. Allí hay pocos vuelos comerciales, escaso tráfico marítimo, el sector pesquero ha colapsado y no hay turismo. Pero República Dominicana, a 1.400 kilómetros de distancia, tiene todo esto. Eso dicen los noruegos y británicos de Inside Crime. Dado que la cocaína pasa casi sin ninguna restricción por la frontera con Colombia, donde la producción de la droga ha alcanzado niveles récord, el crimen organizado ha desarrollado una de las rutas más prolíficas de la región que conecta con República Dominicana. Si bien hay algunos vuelos ilegales que van y vienen, la mayor parte de las drogas cruza por el Caribe en lanchas rápidas. La isla ofrece al comercio de drogas algunos de los mayores puertos con contenedores del Caribe, un activo sector turístico con vuelos comerciales por todo el mundo y un floreciente sector de bienes raíces y servicios bancarios dispuestos a lavar narcodólares. Sigue, voy a saltar los párrafos. Explica que antes hubo un tiempo en que la droga de Colombia utilizaba las Bahamas, pero que después, en la medida que Estados Unidos estableció la iniciativa Mérida y el Plan Colombia, cosa que nosotros hemos dicho aquí, la droga derramó hacia el Caribe y nosotros, claro está, Haití, que es un estado colapsado, almacén de drogas, la isla es usada para esto. Dice, Estados Unidos ha invertido recursos en la iniciativa Mérida, etcétera. Aquí está así. Esto también ha afectado el tráfico aéreo de cocaína entre Venezuela y Honduras. Para más información sobre este tema, etcétera. Lo que ha hecho que se envíen más cargamentos por las aguas del Caribe. Si bien Estados Unidos estableció la iniciativa de seguridad de la cuenca del Caribe del 2010, esta no ha recibido suficientes recursos. Muy bien.
el Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a República Dominicana como uno de los principales países de tránsito de los cargamentos de cocaína que se dirigen hacia el país del norte, principalmente mediante el tráfico marítimo, que incluye el uso de lanchas rápidas y contenedores comerciales como el principal método para el tráfico de drogas desde y hacia la isla. ¿Por qué República Dominicana? Se asienta en el corazón del Caribe, es el país más poblado de la región, con 10,5 millones de habitantes, unos 5 millones de turistas que ingresan al país, que llegan al país a través de aeropuertos internacionales y decenas de cruceros que llegan a puertos de este. Desde el punto de vista comercial, los 6 puertos de República Dominicana lo convierten en un centro regional para el transporte marítimo. Algunos de estos puertos tienen la capacidad de recibir buques Neo-Panamax, los más grandes que puedan cruzar por el canal de Panamá. El país tiene múltiples rutas que pueden ser utilizadas para los cargamentos de cocaína. Se refiere a Puerto Rico, que nos queda cerca, que es frontera norteamericana. Los territorios británicos le sirven las islas para hacer otro tipo de impulso de las drogas hacia Europa. Los dominicanos están comprando cocaína en Venezuela. Dice, otra razón por la que la República Dominicana es uno de los países de tránsito favoritos de los traficantes de cocaína es la creciente sofisticación de las organizaciones de tráfico de drogas, la OTD del país. Las estructuras criminales dominicanas solían servir principalmente como transportistas para organizaciones de Colombia y México. Y esto ya ha cambiado. Las OTD dominicanas han entrado a las grandes ligas. Hoy en día los dominicanos están comprando cocaína en Venezuela. Va describiendo cómo las OTD de nosotros compran, cómo la comercializan, cómo vienen las drogas las mafias internacionales a hacer los negocios, los grandes negocios. Y dice que el 15% de la droga del mundo está aquí o comercializado y de tránsito. Entonces dice, fuentes de los organismos de seguridad de Estados Unidos reconocen la creciente importancia y alcance de las OTD dominicanas. Atiendan esto. Tenemos actualmente, citan, 4 o 5 casos de grupos dominicanos de alto nivel que llevan cantidades significativas de drogas a Estados Unidos, declaró una fuente que habló bajo condición de anonimato. Sigue describiendo la isla. Fuentes estadounidenses afirman que en República Dominicana hay presencia de estructuras criminales venezolanas, las cuales trabajan con grupos dominicanos, mexicanos y colombianos. El pequeño flujo, la realidad es que se ha convertido en una inundación de drogas. Y dice, en realidad están en control las OTD de las principales organizaciones, orquestando el blanqueo de dinero, el tráfico de cocaína, el transporte e incluso la distribución, dijo una fuente de los organismos de seguridad. Si a todo esto se agregan los altos niveles de corrupción entre la clase política y las fuerzas de seguridad, República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un paraíso para el narcotráfico. Describen las rutas, los vínculos de la droga entre Venezuela y República Dominicana. Va describiendo cómo se están produciendo las integraciones de grupos de poder de Venezuela con grupos nacionales que cuentan con apoyos que ya veremos cómo lo describe la justicia norteamericana.
va dando una definición sobre futuro pavorosa. Y termina básicamente este informe diciendo, ya República Dominicana no es un territorio de tránsito, es ya un territorio de grandes operaciones de droga. Wow. Leyendo ese informe, lo encontré en un expediente. Ocupan 978 kilos de cocaína en muelle de Río de Jaina Oriental. El Nacional, 19 de noviembre de 2018. Va ahora a cumplir un año. Se dice, un cargamento de 978 kilos de cocaína procedente de Colombia fue decomisado el fin de semana dentro de los furgones en el puerto de Jaina Oriental. La droga llegó al país en el barco San Américo y fue decomisada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la Procuraduría General. El cargamento de droga fue decomisado por oficiales de la DNCD y fiscales en 2 contenedores que transportaban el buque, cuya tripulación está compuesta por 21 personas a cargo del capitán Kelsey Andrés Young. Según una nota de la DNCD y la Procuraduría, los contenedores estaban llenos de botellas vacías y en uno de ellos fueron encontrados 843 kilos de la droga y en el otro 135 paquetes, es decir, 1 tonelada de cocaína. El buque de matrícula número 9344693 está retenido por disposición del fiscal Sandy Santana. ¿Oyeron ustedes? Esto es el 19 de noviembre de 2018. La agencia antidroga dijo que también fueron requisados otros 136 contenedores del buque, pero las unidades caninas y los oficiales no hallaron indicios más de nada. Sin embargo, aparece otra comunicación donde se dice que el buque fue liberado en horas y se dirigió a Haití. Se quedaron aquí las drogas que se encontraran con las botellas vacías en un furgón y el barco se despachó. Pero se supone que para poderlo despachar tuvo que contar con la aprobación del Ministerio Público, que ya era el jefe de la investigación. El director de la investigación era el Ministerio Público. ¿Qué pasó? Que con motivo de ese caso se produjo una situación sumamente peligrosa. El Nacional, casi un año después, trae estas 2 publicaciones. Ahora, antes del 6 de octubre, DNCD aún no identifica agentes, ligó a carga de coca. 1.000 kilos de la droga fueron ocupados en 2018 en Jaina. Y describe en el reportaje interior cómo el general en retiro, Matos de la Cruz, había declarado que en las próximas semanas de este tiempo se darían los nombres de los oficiales y de los militares y de los miembros de la dirección que estaban involucrados en ese caso. ¿No? Cuando yo veo la denuncia, esto fue en la edición del domingo. Digo, ¿qué pasa? Pensé en el informe de Inside Crime. Ya había unos antecedentes que los voy a comentar de paso. 2 barcos. El Caluma, que es el expediente que corresponde a Maconi Guevara, y el otro que fue detenido en alta mar, llevado a Puerto Plata, y de Puerto Plata a Sanssouci, donde había 2 toneladas de drogas.
¿Qué ha ocurrido? La DNCD informa, dice el Nacional, en su edición del miércoles 2 de octubre, ¿callará acaso Coca? Ligan a militares. Asegura la dirección, dice el Nacional, que es para no entorpecer investigaciones que realiza junto a organismos antinarcóticos internacionales. Bueno, si eso es cierto, comencemos por decir que no era la Dirección Nacional de Control de Drogas la que tenía que ser requerida para que diera la información sobre la identidad de los posibles militares implicados, sino el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República. El fiscal Sandy Santana fue el que retuvo el barco. Se supone que se abrió un expediente que está en justicia. Responden ellos que van a callar la identidad. ¿Por qué callar la identidad de imputados? Si fue que realmente se imputaron esos oficiales, o si fueron exonerados de responsabilidad, se entiende que debe haber sido por una decisión judicial. Porque ya una vez apresado y el Ministerio Público actuante, la dirección no tenía facultad. Siempre policía judicial de interdicción, pero no jefe de la investigación. ¿Qué pasó? Ya teníamos, como explico, una falla en circuito eléctrico dentro del buque Caluba, frustró travesía de cocaína. Este es el caso Marconi. Barco que detuvieron en el mar internacional, se le fueron todas las comunicaciones, toda la energía. Parece que por obra tecnológica de los norteamericanos, agarraron una cantidad enorme de droga. Marconi Guevara dijo, esa droga no es mía, yo no tengo nada que ver con eso. Yo quiero que la DEA y la Procuraduría me interroguen. ¿Por qué no interrogan al capitán del barco, el Caluba, que es colombiano y ellos saben de quién era la droga? Ya se entendía que Marconi sabía de quién era la droga y que el capitán colombiano y el segundo de a bordo venezolano podían decir de quién era la droga. Vinieron 4 oficiales de DEA o fiscales norteamericanos, no sé en qué proporción. Pasaron 4 horas en fiscalía aquí, en presencia de la entonces fiscal Jenny Berenice, interrogando a Marconi. ¿Qué dijo Marconi? No lo sabemos, no ha trascendido. El expediente luce como muerto, pero también está muerto el de 1.502 las 2 toneladas de 1.502 paquetes de cocaína en barco que venía cargado de combustible, el que fue a Puerto Plata, y encontraron el combustible finalmente en Sanssouci 3 días después. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esos expedientes? Están como en la sombra, paralizados. Pero se complican las cosas cuando uno lo asocia a César el abusador. Es inconcebible, y así me pareció desde el principio, que en un documento de fiscales norteamericanos, en lo que los comunicaran dentro de una solicitud de extradición de César Emilio Peralta y 4 más fundamentales, se dijeran cosas como esta, en ese documento de la justicia norteamericana. Conforme al expediente enviado a República Dominicana, dice la publicación del Nacional,
por Estados Unidos, César el Abusador fue prácticamente vendido a las autoridades antinarcóticos de esa nación por un informante confidencial que fue su socio en las operaciones de droga. En la solicitud de extradición enviada desde Estados Unidos, se detalla cómo César el Abusador operaba el negocio del mundo de las drogas con un esquema superior, están citando el documento americano, no lo dicen nacionales, está en negrillas. En ocasiones, al de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán y el de José David Figueroa Agosto. Citan, ya en comillas, el esquema operativo del abusador supera en mucho el de Figueroa Agosto, declaró una fuente ligada a la investigación consultada por el Nacional. La fuente, que también trabajó en las investigaciones del caso de Figueroa Agosto, dijo que César el Abusador operaba con un grado de complicidad en el Estado como jamás ningún otro lo ha tenido en el país. Ustedes están oyendo. Se habla entonces del el yate de lujo de Kingdom, que era en el que operaban los sobrinos de la esposa del presidente Maduro de Venezuela, que están condenados ya en Estados Unidos. Parece que el informe de Inside Crime, que es de ese tiempo, obedecía a informaciones fidedignas, porque recuerden que yo leí y destaqué que según fuentes norteamericanas al Inside Crime le dijeron que tenían 4 casos muy importantes bajo investigación. Tenemos actualmente, cito, 4 o 5 casos de grupos dominicanos de alto nivel que llevan cantidades significativas de droga a Estados Unidos, declaró una fuente que habló bajo condición de anonimato. Dice el informe de Inside Crime. César Emilio Peralta, el abusador, es uno de los casos. Marconi Guevara es otro de los casos. Oiga, yo pasé muchos años en el ámbito de la lucha y de las políticas antidrogas. Y eso me llevó a relacionarme necesariamente con personajes de fama mundial, oficiales insignes de policía, de inteligencia, verdaderas leyendas de esa lucha, así como contratadistas, académicos, sobre todo del programa de Naciones Unidas con asiento en Viena, en el tiempo en que el doctor Pino Arlaqui era vicesecretario general de Naciones Unidas para la lucha antidroga. Con ellos aprendí mucho. Conversábamos, me recomendaban leer, ver, etcétera, para apreciar el fenómeno. Ahí están Oscar Naranjo, de Colombia, Rosso José Serrano, bueno. Pero había un tratadista, no sé si todavía vive, porque yo era una persona de cierta edad, pero muy brillante, Francisco Tommy, colombiano. Espero que viva y que esté en buena salud. Autor de la obra La droga de los Andes. Tipo pesado. Ese hombre me vino a ver ya yo fuera de función en el año 2001-2002, finales del 1, principios del 2 de este siglo. Habíamos trabajado mucho con el programa de Viena y él vino a una de las
visita frecuente que hacía el programa, y me quiso ver. Me dijo, doctor, estoy pesimista. Lo que he encontrado es un desastre. No se parece en nada a lo que había cuando ustedes estaban, refiriéndose al 96-2000. Esto hay un proceso acelerado de colombianización de la República Dominicana. Yo le digo, don Francisco, usted me va a permitir que yo le enmiende la plana. Ojalá fuera así. Él se sorprende. ¿Y por qué? Porque usted dice eso. ¿Cuántos muertos tienen ustedes, periodistas, directores de diario, candidatos presidenciales, oficiales de policía, policías, soldados? Ustedes han luchado contra la droga. Nosotros no hemos luchado en esos términos. La colombianización que nosotros tendríamos que asumir es la del sacrificio que Colombia ha asumido, que nosotros no lo hemos asumido. Somos un medio más débil, más pequeño, más vulnerable. Aquí los efectos, don Francisco, van a ser devastadores. Lo creo. Por eso mi pesimismo. Me dice don Francisco Tommy. En un momento así de reflexión me dice, mire, le voy a aconsejar, no haga usted mayor caso a los alijos. No haga usted caso a las reyertas de sangre y a las cosas tremendas del sicariato. Eso es gravísimo, pero ahí no es donde está el mal. Ese es el sótano del fenómeno criminal. Atienda los penthouse. Lo que llega por los penthouse, el capital de la droga, el capital gris que se invierte con capitales lícitos, que se va adueñando de instituciones que llegan a controlar economías y gobiernos, países, atienda por ahí. Dios mío. Esas palabras de don Francisco Tommy, yo las he tenido ahora, casi como un mensaje permanente, como si se me reprodujera en la mente por el imperativo de la propia conciencia, por todo lo que he visto, por todo lo que estoy viendo. Usted analiza el caso de César el Abusador, bailando en Punta Cana en la madrugada. Hacía 20 días, 25 días que se había ordenado su detención de su resolución de la Suprema Corte de Justicia para fines de extradición. No se había cumplido. Cuando se hacen los espectaculares allanamientos, se desaparece no solo él, sino otros 4 más. Un tal W, un coronel del ejército, creo que 2 más. No lo tengo ahora presente. No han aparecido. El doctor Arlaqui, Pino Arlaqui, como hermano del juez Falcone. Arlaqui, un sociólogo de gran renombre, sociólogo criminal de Italia, creo que ya en retiro, me dijo, lo peor de todo es cuando la droga logra operar con el apoyo del poder. Cuando usted vea operaciones de impunidad, operaciones de trastorno, que la interdicción llega hasta un punto y la ponen de lado. La justicia llega hasta un punto y la ponen de lado. Es el poder que está actuando. Eso es horrible, porque esa es una manera de involucrar al Estado mismo como un narcoestado. El apoyo de la autoridad. En el Insight, en el informe, no lo leí, hay un párrafo donde dice,
que todo ese tráfico tremendo y toda esa comercialización que se hace aquí en la droga es por el apoyo militar, pero el apoyo del sistema político. Entonces, yo quise hacer el programa para plantear ante ustedes la magnitud y la naturaleza de la preocupación predominante que tengo hoy. Vienen los sucesos, cuando presenté a Leonel Fernández en el apoyo que le diéramos desde Juntos Podemos a su candidatura. Me referí a su artículo sobre David y Goliat. Y dije, el hombre está repetido en la pregunta de este miércoles. El Goliat moderno a que se refiere Leonel Fernández, muchos amigos quieren verlo en el poder político solamente. Solamente. Yo tengo una dimensión un poco más vasta para eso. Ese Goliat moderno cuenta ya con una presencia decisiva, determinante del crimen organizado del mundo, que está participando en los estados del mundo, sobre todo en el tercer mundo, con una potencia enorme para determinar las salidas y desenlaces. Y asimismo hay, por desgracia, sectores dentro del propio gran capital con unos vínculos oscuros con mafias internacionales, haciendo operaciones espectaculares ya en la economía nuestra. ¿Y esto qué es? El terror a Leonel Fernández parece que le puede provenir a esos sectores también, además de los rencores políticos. Y yo a Danilo Medina, que me apenó verle y me ha apenado ver las pruebas ya fehacientes de que ha estado a la cabeza de los errores y de las iniciativas estas desastrosas. Le voy a aconsejar que esmere su cuidado sobre la terminación de su mandato. Vean esto, Listín Diario de ayer. Fiscal de Nueva York dice, presidente hondureño recibió millones de dólares de narcos. Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares en soborno de narcotraficante a cambio de protección, incluido el capo Joaquín Chapo Guzmán, aseguró el miércoles el fiscal neoyorquino Jason Richman al comenzar el juicio por narcotráfico del hermano del mandatario en una corte de Manhattan. La Fiscalía del Distrito Sur de New York acusa al expresidente hondureño, al exdiputado hondureño, hermano del presidente, Tony Hernández Alvarado, de 41 años, de 4 delitos de narcotráfico. Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente de Honduras, que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó $1 millón al acusado para su hermano. Ese expediente de César el abusador está ya abierto, demandando extradiciones. Líbrenos, Dios, de que vengan expresiones más severas en los requerimientos de extradiciones. Recuerden la naturaleza del poder norteamericano de hoy. La gente que está en el poder en Estados Unidos hoy no es la que estaba, ni la que se esperó que vendría.
Y yo tengo, más que el pálpito, la convicción de que de algún modo hay en curso problemas serios aquí, en ocasión de ese expediente. El abusador no aparece, los otros 4 no aparecen. Algunos dicen que están deambulando por las calles, que van al Palacio de Justicia a ver detenidos y esas cosas. Dios, ¿qué es esto? ¿Quién protege a esa gente? ¿Qué está pasando? La reacción de allá no se va a hacer esperar. Y yo he dicho, si la presentan antes del 6 de octubre es para crear una dificultad inmensa. Y después, si surge cualquier tipo de disturbio o desorden institucional, es casi seguro que van a usar expedientes de ese tipo, lo van a movilizar. Y la suerte de la presencia del partido de Juan Bosch en el poder será fatalizada, marcada indeleblemente para la historia. Atiendan eso, por Dios. Déjense de estar de tontos y de sabichosos, que lo que está de por medio es algo muy severo, muy grave. Y el país no se merece que se le esté llevando por esos caminos. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana, en nuestra versión central, que ya nos anticipó el sábado a las 6 de la mañana, Cinevisión, Canal 19, así como Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto y Telenor San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo y 9 de la mañana de lunes. Musavisión, en Puerto Plata, TV3, TV Plata, de 9 a 11 de la mañana de domingo. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestra versión central está reproducida por la Radio Real de La Vega, domingo a las 11 de la mañana. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que transmiten nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Además, Hit 92 para el sur de la República, domingo a las 6 de la mañana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, si es que todo pasa bien y el 6 de octubre no se convierte en un día de infamia. Muchas gracias y hasta entonces.